Muy bien, somos el equipo 4 y nuestro tema, bueno, estamos conformados por Eric, Alessandra, Yasmín y Joshua. Nuestro tema es la corrupción y su impacto a la confianza democrática. Este problema y el Estado de Derecho tiene un contexto amplio y características complejas que se manifiestan en diversas áreas de la sociedad. A continuación, pues se van a detallar principales características de este problema, iniciando con la corrupción sistemática. En muchos países, la corrupción se ha vuelto endémica y forma parte de la estructura del poder. Se presenta no solo en niveles altos de gobierno, sino también en instituciones públicas, privadas y en interacciones cotidianas, lo que afecta la vida de los ciudadanos. La desigualdad y pobreza, la cual agrava la desigualdad mediante la corrupción al desviar recursos públicos que podrían ser usados para reducir la pobreza o mejorar servicios públicos esenciales como salud, educación e infraestructura. En contextos donde la pobreza es alta, la corrupción tiene un impacto desproporcionado en las personas más vulnerables. Debilitamiento de las instituciones. En muchos casos, la corrupción se ve facilitada por la debilidad institucional, la falta de independencia de los poderes del Estado, especialmente el judicial, y la ineficacia de los mecanismos de control y fiscalización. Las instituciones que deberían velar por la aplicación de la ley se ven comprometidas, socavando la confianza en el sistema democrático. Percepción pública y confianza democrática. La corrupción erosiona la confianza en las instituciones democráticas cuando los ciudadanos perciben que el sistema político es corrupto. Se sienten desconectados de los procesos democráticos y menos inclinados a participar en ellos. Esto puede llevar el desencanto político, baja participación electoral y el crecimiento del populismo o el autoritarismo como supuestas soluciones. La globalización y corrupción transnacional. La corrupción no es un fenómeno aislado a nivel nacional. Los flujos financieros ilegales, los sobornos y el lavado de dinero a menudo involucran actores y redes internacionales, lo que hace más difícil su combate sin cooperación entre países. Las características del problema sería, como punto número uno, la multidimensionalidad. La corrupción afecta a diferentes niveles de la sociedad, siendo político, económico, social y cultural. Puede involucrar a actos del sector público y privado, desde altos funcionarios hasta pequeñas transacciones cotidianas. No se limita a un tipo de acto corrupto, abarca desde sobornos, desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, nepotismo, fraude electoral, hasta el abuso de poder. Segunda característica, impunidad. La falta de consecuencias jurídicas o sanciones para quienes cometen actos de corrupción es una característica clave. La impunidad genera un círculo vicioso, ya que la percepción de que los corruptos no serán castigados incentiva la repetición de estos actos. En muchos casos, los mecanismos judiciales y legislativos no son lo suficientemente independientes o fuertes para procesar y sancionar a quienes están involucrados en la corrupción. Tercer característica, desgaste del Estado de Derecho. La corrupción implica una violación sistemática de las leyes y normas establecidas, lo que debilita el Estado de Derecho. Si las leyes no se aplican de manera justa o uniforme, las personas pierden confianza en el sistema legal y tienden a recurrir a medios ilegales o informales para resolver problemas. Las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, como el Poder Judicial, la policía o los órganos de control, suelen estar corrompidos, lo que compromete su capacidad de funcionar correctamente. Siguiente característica, falta de transparencia. La falta de transparencia en las decisiones gubernamentales, los contratos públicos y el uso de recursos estatales crea un terreno fértil para la corrupción. Sin mecanismos claros de acceso a la información, es difícil para los ciudadanos y medios de comunicación supervisar y exigir rendición de cuentas. La opacidad en las gestiones públicas reduce la posibilidad de detectar y prevenir actos de corrupción antes de que ocurran. Impacto económico. La corrupción provoca ineficiencias en la asignación de recursos, lo que reduce la inversión pública y privada. Cuando las decisiones económicas se basan en sobornos o favoritismos en lugar de criterios técnicos o de competencia, la productividad y la innovación se ven afectadas. En muchos casos, la corrupción crea barreras adicionales para los negocios, particularmente las pequeñas y medianas empresas que no pueden competir en un entorno en el que los sobornos son la norma. Desigualdad y exclusión. La corrupción perpetúa la desigualdad social, ya que los beneficios de desarrollo económico y los recursos públicos a menudo se desvían a una élite corrupta. Esto refuerza la exclusión de grandes sectores de la población, en particular los más pobres. Al deteriorar los servicios públicos, la corrupción impide el acceso equitativo a la educación, salud, justicia y otros derechos fundamentales, lo que profundiza la brecha entre ricos y pobres. Desgaste de la confianza ciudadana. Uno de los impactos más devastadores de la corrupción es el desgaste de la confianza en las instituciones democráticas. Los ciudadanos pierden la fe en los procesos políticos, lo que puede llevar a la apatía o la búsqueda de soluciones fuera del marco democrático. Las desafecciones con las instituciones puede crear un caldo de cultivo para movimientos autoritarios o populistas que prometen soluciones rápidas, pero que a menudo erosionan aún más el Estado de Derecho. Corrupción política y electoral.
La corrupción no solo afecta las operaciones del gobierno, sino también la calidad de los procesos democráticos. El fraude electoral, el uso indebido de recursos públicos para campañas políticas y el clientelismo político son características comunes en sistemas donde la corrupción está generalizada. Esto debilita la legitimidad del gobierno, lo que hace que los ciudadanos perciban que el sistema político no los representa. Eh, en conclusión, el problema de la corrupción y su impacto en la confianza democrática y el Estado de Derecho es un desafío multidimensional que involucra factores políticos, económicos, sociales y culturales. Sus características incluyen la impunidad, la falta de transparencia, el debilitamiento institucional y un impacto negativo en el desarrollo económico y la equidad social. La corrupción erosiona la legitimidad del sistema democrático y mina la confianza en las instituciones, lo que puede llevar a una crisis de gobernabilidad a largo plazo. Combatir la corrupción es fundamental para restaurar la confianza ciudadana y fortalecer la base del Estado de Derecho. Para analizar la relación entre un caso de corrupción y la forma de actuar de los sujetos involucrados, podemos recurrir a los conceptos clave de las unidades de aprendizaje, que se enfocan en ética, cultura de la legalidad, derechos humanos y ciudadanía democrática. A continuación, voy a describir cómo estos conceptos se relacionan con el caso de corrupción y las acciones de los individuos implicados. La ética. En este caso, pues se refiere al conjunto de principios y valores que guían el comportamiento humano en función de lo que es considerado correcto o incorrecto. En un caso de corrupción, los sujetos implicados suelen violar principios éticos fundamentales como la honestidad, la integridad y la justicia. Actúan por interés propio o beneficio personal sin considerar el bienestar colectivo. El abuso de poder, el soborno y el desvío de recursos demuestran una clara falta de ética, lo que afecta tanto a las personas directamente involucradas como a la sociedad en general. Un funcionario que acepta sobornos para tomar contratos públicos está violando el principio ético de equidad. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Ya que no está considerando criterios justos y transparentes para la asignación de dichos contratos. También vemos el principio pues, de la cultura de la legalidad, que es el respeto y acatamiento de las leyes por parte de los ciudadanos y las instituciones. Esta promueve el cumplimiento de las normas como base para la convivencia pacífica y el desarrollo social. Los sujetos involucrados en actos de corrupción generalmente muestran una falta de cultura de la legalidad al priorizar su beneficio personal por encima de las leyes establecidas. Su comportamiento refleja una desvalorización del marco normativo y una inclinación a actuar fuera de la ley, erosionando la confianza en las instituciones. Un ejemplo de este comportamiento sería pues un empresario que soborna a un funcionario para obtener ventajas indebidas. Aquí está fomentando un entorno donde se percibe que las reglas no son necesarias para alcanzar objetivos, minando la cultura de la legalidad. Otro principio sería los derechos humanos, que estos derechos inherentes pues son para todos los seres humanos sin distinción alguna, que deben ser respetados y garantizados por las autoridades y la sociedad. Aquí su relación a la corrupción es pues que tiene un impacto negativo. La corrupción en los derechos humanos, especialmente en derechos económicos, sociales y culturales, al desviar recursos que deberían ser destinados a servicios públicos como salud, educación e infraestructura, se violan los derechos de la población, especialmente de los más vulnerables. Un ejemplo de este comportamiento sería un caso donde la corrupción implica el desvío de fondos de un hospital público, ya que los ciudadanos que dependen del servicio pues ven violado el derecho a la salud. Y los recursos que deberían garantizar atención médica se usan para otros finales ilegales. Otro principio sería la ciudadanía democrática. Este implica la participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes dentro de un sistema democrático. Requiere ciudadanos informados y comprometidos con el bienestar común. Esta relación es que la corrupción atenta directamente contra la ciudadanía democrática, ya que los ciudadanos pierden confianza en las instituciones y en los procesos democráticos. La percepción de que las decisiones se toman en función de intereses corruptos en lugar de los intereses del pueblo debilita la participación ciudadana y socava el sistema democrático. Otro principio, otro principio es la rendición de cuentas, que es la obligación de los funcionarios y representantes públicos de justificar sus acciones y decisiones, especialmente en el uso de recursos públicos y enfrentar las consecuencias actuando de manera ilegal o poco ética. Otro punto sería la responsabilidad social, que es el compromiso de los individuos y organizaciones para actuar de manera ética y contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, considerando el impacto de sus decisiones en la comunidad. Y el último punto que voy a mencionar es pues, la participación ciudadana, que es la acción consciente y activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, ejerciendo su derecho a intervenir y opinar sobre decisiones que afectan su comunidad. Perdón. El problema de la corrupción y su impacto en la confianza democrática y el Estado de Derecho es complejo y multidimensional, lo que implica que abarca diversas áreas de conocimiento. A continuación, voy a mencionar 8 puntos para entender las más relevantes. Perdón. La primera sería el derecho, que este establece el marco normativo, regula los comportamientos legales y proporciona los mecanismos para sancionar la corrupción.
Las ciencias políticas, estudiar las instituciones políticas, su funcionamiento y la forma en que el poder se ejerce y se distribuye. La economía, evalúa el impacto económico de la corrupción en el crecimiento, la asignación de recursos y el desarrollo social. Sociología, analiza las normas sociales y estructuras de poder y factores culturales que contribuyen a la perpetuación de la corrupción. Psicología, examina los factores psicológicos que influyen en los comportamientos corruptos. La educación, que se centra en la formación de valores cívicos, éticos y la cultura de la legalidad. Comunicación, esta se encarga de los medios, el periodismo de investigación y desempeña un papel clave en la denuncia de casos de corrupción. Antropología, que investiga cómo las costumbres, tradiciones y la estructura de poder en diferentes culturas influyen en la tolerancia o rechazo a la corrupción. Ok, ahora las alternativas para la solución por áreas del conocimiento en el marco de la ética y la cultura de la legalidad para combatir la corrupción pueden ser varias. Dentro del derecho tenemos alguna reforma legislativa que podría actualizar las leyes para tipificar de manera clara y efectiva los delitos de corrupción, con sanciones proporcionales y mecanismos eficientes de denuncia. En las ciencias políticas podríamos destacar el desarrollo de sistemas de rendición de cuentas y, bueno, ya que se implementarían sistemas que supervisen a funcionarios públicos con transparencia y participación ciudadana. También podríamos decir la promoción de la ética en la administración pública. Se podrían crear códigos de conducta éticos y, bueno, para servidores públicos para sancionar incumplimientos de manera clara y efectiva. Otras importantes sería la descentralización del poder. Podríamos fomentar la autonomía local para disminuir la concentración de poder y por ende la posibilidad de actos corruptos. Cuanto a educación, pues es importante incorporar la ética y cultura de la legalidad en los planes educativos, introducir temas de ética y valores cívicos en los currículos desde la educación básica hasta la superior, con énfasis en responsabilidad ciudadana y la lucha contra la corrupción. En la sociología, pues podríamos promover una cultura de legalidad que nos sirva para investigar y diseñar estrategias sociológicas que impulsen a una cultura de respeto a la ley y la transparencia en todos los sectores de la sociedad. En cuanto a psicología, pues podríamos tomar intervenciones para fomentar la ética personal, desarrollar programas que promuevan la ética y la responsabilidad individual, enfocándose en valores como honestidad y justicia. En cuanto a comunicación, pues se podrían crear campañas mediáticas para la cultura de la legalidad, desarrollar estrategias de comunicación que promuevan la importancia de la legalidad y la ética en los medios de comunicación masiva. Bueno, ahora sobre la toma de decisiones sobre el tema de la corrupción y su impacto en la confianza democrática, implica considerar varios puntos clave. La transparencia, que es fundamental que las instituciones sean transparentes en sus acciones, el fortalecimiento institucional, la participación ciudadana, ya que involucrar a la sociedad civil y medios de comunicación en la vigilancia y denuncia de actos corruptos puede fortalecer la rendición de cuentas y aumentar la confianza democrática. La educación y convivencia cívica, la rendición de cuentas, la legislación adecuada, la independencia de medios de comunicación, el fortalecimiento de la confianza en la democracia, ya que combatir la corrupción es esencial para restaurar y fortalecer la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. La cooperación internacional y la evaluación de impactos sociales y económicos. Esto se debe tener en cuenta el costo social y económico que la corrupción genera, afectando el desarrollo, la equidad y los derechos humanos, lo cual puede deteriorar la confianza pública en el sistema. Las decisiones planteadas fortalecen el Estado de Derecho al establecer un marco normativo y ético que promueve la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. A continuación, se argumenta cómo cada área de conocimiento contribuye a este fortalecimiento. El derecho, la reforma legislativa y protección a denunciantes, actualizar las leyes y proteger a quienes denuncian actos de corrupción, garantizar que el marco legal esté alineado con las necesidades actuales y que los ciudadanos sientan confianza en que sus denuncias serán procesadas. Las ciencias políticas, sistema de rendición de cuentas y códigos éticos, promover la rendición de cuentas y la creación de códigos éticos para funcionarios públicos, asegura que el poder político no se ejerza de manera arbitraria. La economía, transparencia en finanzas públicas. Al hacer visibles y accesibles los presupuestos y gastos gubernamentales, los ciudadanos pueden evaluar cómo se gestionan los recursos, reduciendo las posibilidades de abuso de poder. La educación, educación en ética y cultura de la legalidad. Incluir valores éticos y una educación sobre la legalidad desde los primeros niveles educativos contribuye a formar ciudadanos responsables y conscientes de la importancia del cumplimiento de las normas. Sociología, promoción de una cultura de la legalidad. Al estudiar y transformar las normas culturales que toleran o promueven la corrupción, se fortalece la base social que sostiene el Estado de Derecho. Tecnología y sistemas de información. Tecnología para la transparencia. El uso de las tecnologías para rastrear las decisiones y los recursos del gobierno mejora la transparencia y facilita el control ciudadano. Psicología, fomento de la ética personal. Al promover la ética individual y reducir los incentivos psicológicos para la corrupción, se fomenta una cultura en la que los individuos valoran el cumplimiento de la ley y el respeto a las normas. El periodismo independiente son fundamentales para vigilar el poder y denunciar irregularidades. El acceso a la información pública, la transparencia en el acceso a la información fortalece el control ciudadano y permite una vigilancia efectiva de los actos de los gobiernos. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.